para despertar, para alentarse, ser observadores, buscar las formas, las figuras, las imágenes, y están en lo correcto. Muy cierto, se observa una chica y una abuelita. Correcto. Ya tuvieron la oportunidad de echarle un vistazo. Vamos a dejar de compartir. Muy bien. Bueno, pues entonces quedamos en que hoy vamos a hacer las presentaciones de la revisión del texto, de la traducción más bien, de la traducción de ese escrito que tiene prácticamente 7 décadas de haber sido traducido. 7 décadas son bastantes años. Sin embargo, es adelante, Benito. Sí, profe. Sí. ¿Me escucha? Dígame, Ah, adelante. no. Solo para comentarle que si me puede dar un tema de exposición. Es que estoy en equipo con 3 compañeros, pero no hemos tenido tema de exposición para ir preparándonos. Sí, Bueno, ya le había eh, mandado el correo, pero no me ha contestado. a ver. Ah, ya. Sí, sí, lo voy a. Es que estoy por reorganizar el equipo de ustedes. Entonces, pero sí, estoy, o sea, ya tengo los temas. Ah, ok. Tengo los temas y los hago ya. Bien, correcto. Sí, profe. Entonces, decía que revisar esta opción, aunque ya tiene buen rato de haberse hecho, traducción realizada por un egresado de Chapingo, sigue teniendo vigencia lo que se comenta en esta traducción, en este trabajo, aunque la publicación se hizo en 1951. Eso quiere decir que el avance en todos los aspectos ha sido demasiado, con mucho, pues con muchos obstáculos. En sus exposiciones para que tengamos el panorama completo del tema, el tema que se refiere a la crisis. Entonces, voy a dejar el espacio para que sus compañeros del equipo, Seco, Franco, Solís, Valdés, Elizalde, hagan su presentación. Recuerden, bueno, ah, ah, eh, elegido para que el tema. Bien, entonces, por favor, equipo 1 está disponible en la pantalla.
pueden compartir, por favor. Sí, profe, muchas gracias. No sé si me escucha bien. Sí, claro, adelante. Ok, gracias. Ok, bueno, pues primero que nada, buenos días, profesor y compañeros. Yo soy la Hola, representante del buenos días. equipo 1. Sí. Mi equipo está conformado por Canseco Suárez Mauricio, Elizalde Zúñiga Bricia, Franco Garrido Nadia Vianey, Solís Márquez Seila Paloma y su servidora Valdés Espinosa Esmeralda. Y nosotros les vamos a presentar el tema del problema de la crisis de la tierra en México. La que sigue. Bueno, ¿quién cuando va de paseo no le gusta ir por la carretera viendo los paisajes, tan solo los bosques, observar ese verde tan distintivo y sobre todo saber que de esa misma naturaleza podemos aprovechar lo que son sus bienes, por ejemplo, la madera para hacer muebles, para construir, incluso para obtener leña? Pero poco a poco, la que sigue, por favor. Ok, pero poco a poco hemos visto cómo se degradan nuestros paisajes. Algunas de las causas que han provocado esta degradación son los incendios, ya sean accidentales o ocasionados, la tala de árboles, con el fin principalmente de tener más terrenos de cultivo. Pero realmente nos hemos puesto a pensar qué problemas puede tener toda esta degradación. Al final, los terrenos terminan siendo infértiles debido a esta deforestación y son abandonados ya que su producción llega a ser demasiado baja. La que sigue, por favor. Ok. La importancia de los árboles para el suelo. Está bien tener más terrenos de cultivo, pero el suelo también necesita de los árboles. Sin ellos, lo que vemos son extensas áreas abandonadas. Podemos también tener mucho viento y erosión del suelo segura. En consecuencia, obtenemos suelos desgastados. Todo esto hace que baje la productividad del suelo para los agricultores. Sigue, por favor. Bueno, como resultado de la destrucción de los bosques, podemos ver a simple vista lo que son grandes polvaderas, como habíamos dicho, vientos muy fuertes, la escasez de agua en lo que antes solían ser lagos, y todos esos paisajes llenos de bosques ahora son paisajes desérticos. La que sigue, por favor. Las tierras fértiles se arrastran por el viento debido a que ya no hay nada que las retenga. Es en pocas palabras el espectáculo de un conglomerado humano, destruyendo los cimientos y el sostén mismo de su vida. La que sigue, por favor. El creciente desgaste del suelo y la escasez del agua presiden un siniestro futuro para el país. Las generaciones de jóvenes han venido exponiendo los riesgos que esto nos conlleva, pero desgraciadamente esta información no ha podido llegar a lo más profundo de los oídos de la población. La que sigue. En México existe una de las leyes más completas sobre la conservación del suelo y la protección de los bosques, en lo que se refiere a nivel mundial. Pero las leyes simplemente no significan nada si no hay ningún mecanismo que nos haga cumplirlas, sobre todo cuando atentan con los pueblos y las costumbres. Los pobladores de pequeños pueblos, precisamente, que se encuentran diseminados en todo el país, en regiones que son prácticamente inaccesibles, sin medios de comunicación, siguen manteniendo su forma de vivir.
el cómo y lo que comen y la forma en que cultivan sus alimentos. Sigue siendo la misma desde hace muchos años. ¿A qué sigue? Por favor. Ok. Estos pobladores pueden ver cómo sus tierras se vuelven cada vez más estériles con cada año que transcurre, pero siguen aprovechando la poca fertilidad que aún permanece en ellas. Las familias de estos pueblos no están pensando en generaciones futuras realmente. Lo que buscan es poder subsistir al día con día, a pesar, por ejemplo, de que los árboles son necesarios para retener el suelo y filtrar el agua a los mantos. Ellos necesitan ocuparlos para obtener la leña para cocinar sus alimentos o para calentar sus mismos hogares. En México y en el mundo hemos visto los estragos del tiempo y el mal uso de los recursos. Podemos ver cómo campos que antes eran muy productivos e incluso abundantes bosques se han convertido en desiertos y ahora solo son vestigios de lo que alguna vez fueron. La que sigue, por favor. Ok. Los recursos renovables de México. La situación actual es extremadamente complicada. El problema está en que el 70% de la población que es económicamente activa en nuestro país se encuentra concentrada solo en un 7% del territorio nacional. Este es el porcentaje de tierra que es arable en el país, que no es productiva ni cuenta con riego, pero es, pues como bien dicen, con lo que contamos. Durante siglos hemos forzado a la tierra a producir en grandes cantidades, a través de métodos que no han hecho más que perder la fertilidad de sus suelos. En México, la tierra no solo ha sido explotada, sino que también es insuficiente ante una población que no hace más que crecer cada año. La que sigue, por favor. La destrucción y el mal uso de la tierra son meramente han sido primordialmente propiciadas por el ser humano. Y este ha sido un factor determinante para el uso de los suelos, ya sea correcto o incorrecto. Específicamente hablando de México, ya que la mayoría de sus habitantes son económicamente dependientes de la tierra y de la producción de esta. La tierra se ha convertido en una herramienta indispensable para la agricultura y de la cual no existe sustituto alguno. La que sigue, ok. Imaginemos que México fuera una nación industrial, que su población en vez de aumentar fuera disminuyendo, que sus prácticas agrícolas fueran modernas y que la gente realmente respetara lo que son los recursos naturales. Otra cosa sería realmente. Si todo esto existiera, la Madre Tierra nos lo agradecería y todos los recursos naturales y su productividad sería mucho mejor para alimentar a su población. México no es reconocido como un país agrícola en teoría. Sin embargo, en base a su economía, somos esencialmente agrícolas. Por ello dependemos de los recursos renovables, como son el agua, el suelo, productos como los alimentos, los bosques, los pastos. Todos estos recursos no pueden ser aislados unos de otros, ya que cada uno de ellos forman parte de un todo que es indivisible. Las estrategias de México para solucionar los problemas sobre el manejo de la tierra han sido aisladas y sin coordinación alguna. Para estas no se ha considerado la erosión y que esto pueda aniquilar todas las labores agrícolas, ya sean buenas o malas. De igual manera,
Se han gastado millones de pesos en grandiosos proyectos de riego y presas de almacenamiento. Realmente la solución a este problema de la erosión de nuestros suelos está en restaurar los bosques y entender que el problema forestal está íntimamente ligado con lo que es el problema agrícola, no ponerlos por separado. Okay. Los bosques son realmente grandes protectores de la agricultura. Estos también forman parte de enormes depósitos de almacenamientos de agua. También debemos tomar en cuenta que son una gran fuente de bienes, como de combustibles y materiales de construcción, como ya habíamos dicho anteriormente, que también ayudan a la población agrícola de las zonas rurales para que tengan un ingreso extra, y ya que pues, no solo podrían vivir con lo que es el ingreso de la producción que obtienen. El aporte económico en México por parte de los bosques contribuye a la riqueza nacional, con más de 315 millones de pesos cada año, convirtiéndolo en un factor de suma importancia. Y realmente, aunque no se aprovechara ninguno de estos bienes que mencionamos anteriormente, la simple existencia de los bosques en México seguiría siendo de enorme importancia para la protección de abastecimientos de agua y la preservación de tierras de producción agrícola. Estos bosques son la base de la preservación del suelo y del control de la erosión. Realmente no los campos de maíz ni las presas para la irrigación, solamente los bosques son los encargados de combatir lo destructivo que puede ser el viento y las inundaciones. Por todo lo mencionado, los bosques constituyen una parte esencial para integrar en el compendio de recursos mínimamente y se debe llevar a la mano con otras prácticas o medidas de conservación, tales como la protección de los suelos, las labores de irrigación y el almacenamiento de agua. Okay. Mientras los suelos forestales no tengan una estabilidad por medio del crecimiento de lo que son las especies forestales, los suelos de producción agrícola no podrán estar seguros, y tampoco las medidas curativas que intentemos, ya que estarán en constante peligro. Cada año, por medio de la erosión, podemos ver también el daño en los mantos subterráneos y la infertilidad de los suelos, ya que se pierde una gran cantidad de hectáreas de tierra de cultivo en lo que es la erosión. Y cuando se intente hacer una reposición, realmente será un trabajo de muchos y muchos años e incluso puede tardar generaciones. En ningún país de este hemisferio, como en México, podemos ver de manera tan clara cómo las consecuencias de la destrucción del suelo, de los bosques y de los recursos hidráulicos nos afectan de manera directa a lo que es la mala salud, la desnutrición, la pobreza e incluso la inseguridad. Podemos decir que la solución la sabemos todos. Es proteger y restaurar nuestros suelos forestales, mejorar nuestras prácticas agrícolas y asegurar una corriente menos intermitente en los ríos. Claro que es fácil decirlo, pero lo difícil es hacerlo, ya que no es solo una práctica lo que nos va a ayudar a este problema, sino un conjunto de acciones. Pero debemos encontrar una solución sin importar lo complicado que pueda ser, porque un solo error significa que habrá más pobreza, que mucha gente va a fallecer por falta de alimento. Se comenzarán a abandonar miles de hectáreas de tierra de suma importancia para las actividades agrícolas, que se convertirán en desiertos, donde solo puedan subsistir reptiles e insectos. Como dijimos anteriormente, entre más tiempo dejemos pasar, más tiempo nos va a tardar la recuperación de nuestros suelos,
Es por eso que debemos tomar acciones lo más pronto posible, porque como dijo el jefe indio Seattle, todo lo que le ocurra a la Tierra, le ocurrirá a los hijos de la Tierra. Bueno, pues por mi parte eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta o algún comentario. Se aceptan quejas también. Muchas gracias por su atención. Gracias, Esme. Gracias a ese equipo por su presentación. No sé si a Josué Benito se le olvidó bajar la mano o tiene alguna pregunta o algún comentario. Creo que ya la Adelante. bajó, profe. Ah, porque aquí la veo yo. La veo levantada. Bueno, entonces ahí tenemos Adelante, Naila. Hola, ¿No? no era Nada. como tal una duda. Bueno, yo tenía como un poco de conocimiento sobre ello, ¿no? Y casi siempre el principal problema es la ignorancia, pero no en el mal sentido, sino la ignorancia de creer que en ningún momento el suelo va a tener problemas para hacer un crecimiento bueno de la planta, ¿no? Una vez en mi curso, por ejemplo, nos estaban platicando de lo peligroso que es quemar la cosecha cuando ya sacan la cosecha, quemarlo para limpiar el terreno, porque justamente muchos productores lo hacían y así les había servido durante bastante tiempo, pero ya llegaba cuando ya lo iban heredando y hacia sus hijos, se daban cuenta después que justamente ya no daba lo mismo que al principio o que ya salía de muy baja calidad y ahí ya era cuando pedían ayuda a las instituciones gubernamentales para que hicieran estudios en su suelo, ¿no? Y era como que justamente de este conocimiento que tiene, este casi nulo conocimiento que tienen los productores sobre los cuidados pertinentes sobre el suelo, provocan que después ellos mismos se queden sin tierras y ahí es cuando la padecen. Y justamente pues tienen una gran desventaja por el posicionamiento, la ubicación, obviamente, las mismas creencias de los pueblos, creo que también es una gran desventaja, porque, por ejemplo, a nosotros nos decían bastante que nuestro principal obstáculo cuando egresáramos iba a ser nuestra edad, porque mucha gente que se dedica a la agricultura y así, como que creen tener la razón por ser mayores, por ser personas de una edad ya avanzada y como que le van a quitar por completo el prestigio o el valor que tiene una carrera que nosotros hayamos estudiado. Entonces creo que también esa es una desventaja, ¿no? Que podemos ser ingenieros y todo y a la hora de nosotros dar un apoyo o una idea al productor de cómo él puede cuidar sus tierras. Y más que nada aquí en México, como que ellos van a ser obstinados al decir, no, es que tú eres muy joven para saber. Yo llevo aquí, no sé, 40 años, toda mi familia es agricultora. ¿Tú crees que vas a tener más razón que yo? Creo que también esa es una de las principales razones por las pérdidas del suelo aquí. Y ya. Muy bien, gracias. Tenemos ahí, vamos a escuchar Esme Valdés y Sí, perdón. después Kevin, por favor, adelante. Bueno, nada más era una duda, profe. Lo que pasa es que no sé si le llegó el ensayo que mi compañera se lo mandó ayer. Ah, aún no reviso mi correo. Ok, bueno, nada más eso, que ya se lo habíamos mandado. Muchas Sí, gracias. sí, o sea, sí, les doy respuesta al rato. Sí, terminando la sesión voy a revisar mi correo y ya les doy respuesta. Gracias. Sí, Kevin. Buena tarde. Nada más para Hola. afirmar lo que había comentado aquí nuestra compañera Naila. Me gustó el aporte que dijo sobre la ignorancia, porque en parte es verdad, y lo digo por experiencia, porque
que será teniendo unos 10, 9 años. En ese entonces, con mis primos que viven en otros municipios, en otros lugares, en otras partes del estado, en el estado de Chiapas, claro, pues los vamos a ayudar cuando es temporada de cosecha y temporada de deshierve en el cultivo de frijol que tienen mis abuelos, ok. Pero como siendo niños, pues lo que nosotros menos queremos es trabajar. Pero pues como nos llevaban nuestros padres, teníamos que ir a ayudar. Y nos llevaban exactamente a deshiervar los cultivos de frijol. Lo que nos daba cada quien nos daban un machete y teníamos que limpiar cierta distancia. Y nosotros con el afán de terminar rápido, agarrábamos y tirábamos todo lo que encontrábamos, sean pequeñas hierbas, seanse unos árboles, nosotros tirábamos todo. Y así estuvimos por días, ¿no? Hasta que nuestro abuelo se dio cuenta de eso y pues nos empezó a regañar, porque entre todo eso que íbamos nosotros tirando, nos íbamos cortando, se iban pequeños árboles que eran para madera, pasamos a traer árboles que eran para leña y pasamos a traer otros pequeños cultivos que no eran temporales, pero pues en determinado tiempo darían sus frutos, pues más con el paso del tiempo. Y pues después de esa ocasión que nos regañaron pues a todos, pues ya fuimos, por decir, conscientes de que pues, oye, eso está mal, pero antes de eso pues no teníamos el conocimiento, no sabíamos qué podía pasar en un futuro, pues ya habíamos pasado a traer pues todo lo que iba a servir para leña en unos años, lo que iba a ser madera para posible venta o posible uso. Y pues esos son detalles que de generación en generación se van perdiendo, por así decirse. Son pequeños detalles que, haga de cuenta, mi abuelo tiene amplio conocimiento de eso, se podría decir. En parte por el respeto que le tiene a la tierra, por el respeto que le tiene a sus terrenos. Pero pues ya avanzando de generación en generación, siento que esos pequeños detalles se van perdiendo. Y conforme se van perdiendo esos pequeños detalles, pues en parte se le pierde el respeto al ambiente, se le pierde el respeto a la tierra, a las posibles consecuencias. Y al ser pequeños productores, se podría decir, si es que se dedicaran a eso, pues ya las producciones irán disminuyendo, se comenzará a optar aún más por los agroquímicos y pues en sí al paso, sin tomar en cuenta esos pequeños detalles como les venía mencionando, pues esto va a terminar muy mal. Y ese era mi pequeño aporte. Muy bien, interesante sus observaciones, sus comentarios, desde los que hizo compañera Naila. Todos los comentarios son, tienen cabida, tienen lugar, porque nos damos cuenta de muchas cosas. Y desde luego aquí apenas es es un panorama general que nos ha presentado Esmeralda. Es un panorama general donde se habla de prácticamente todos los recursos que se pueden encontrar en un punto, en un pasaje. Ya nos comentó sobre el agua, sobre el bosque, sobre el suelo, sobre la importancia de producir alimentos, qué otros usos se le pueden dar a ese recurso. Entonces, pero no solamente es el uso, sino lo importante es que sepamos darle ese uso, que sea lo correcto. Vamos, como se ha mencionado en los últimos años, que se le dé un trato sostenible o de sustentabilidad, ¿sí? Cosa que desde hace más de, bueno, casi ya 30 años, se viene utilizando ese término de sustentabilidad. O sea, más ampliamente se utilizaba, pero no se tomaba en cuenta. Aunque vemos que no es tan
tan rápida la aceptación, ¿sí? Aún así nos damos cuenta en el medio rural, en aquellas, aquellos lugares donde la producción sigue siendo bajo el sistema de roza, tumba y quema, o roza y quema, pues sigue, sigue ustedes y ignorancia, sí, esa es una, pero va muy acuñada, va muy de la mano con la situación de solvencia, ¿sí? Porque, bueno, yo igualmente, así como muchos se han dado cuenta que han estado inmersos en el campo, los señores productores campiranos dicen, bueno, ¿qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner a mi cultivo? Digo, esto a mí me ha ocurrido con frecuencia. Me dicen, bueno, tengo frijol, tengo maíz, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo para que el maíz amarre bien, me dé un buen fruto? Entonces la primera pregunta ahí es, bueno, ¿qué ponerle? Se sabe, sabemos qué se puede recomendar, ¿sí? Sabemos qué recomendar, pero ¿hay agua? ¿Hay suficiente agua porque sabemos que cuando se aplica un fertilizante, un mejorador, tiene que haber humedad. Debe haber humedad en el lugar, en donde está la planta, donde está el cultivo. Quienes hayan manipulado el o la urea, saben que es una sal, que si se queda en la superficie, se vaporiza, se pierde. Por eso es que cuando se aplica este fertilizante, de inmediato se tiene que cubrir. Bien. Y entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? En el asunto de no tenemos agua, no hay humedad, entonces ya no puedo fertilizar, porque sería solamente tirar el dinero al tirar el fertilizante. Pero otras personas dicen, bueno, es que no tengo recursos. Yo sé que hay mejoradores, sé que se puede obtener mejores rendimientos, pero pues no tengo para comprar, ¿sí? Entonces hay varias cuestiones pero todo esto va junto con la parte de muchos que desconocen las cuestiones técnicas. Bien. Vamos entonces, si no hay algún otro comentario, vamos a darle gracias por esto, equipo 1. Vamos a darle espacio al equipo 2, que lo integran Cabrera, Gallardo, Luna, Peláez, Revilla, Romero. Adelante, por favor. Sí, profesor. Yo voy a exponer y ahorita mi compañero va a compartir la presentación. ¿Correcto? ¿Ya la ven todos y me escuchan bien? Adelante. Bueno, pues nosotros somos el equipo 2 y del libro de la crisis de la tierra en México nos tocó el segundo tema que hace referencia al hombre. Pues para comenzar, este tema se me hizo no complicado, pero bien extenso, bien hasta polémico, yo creo que lo podría decir, porque entré en conflicto con muchas posturas que se tomaban en cuenta en esta visión, y creo que es porque era una perspectiva predominante en el siglo XX. Bueno,
comenzando con el tema, nos menciona el autor que no es equivalente necesariamente el desgaste de los recursos con el número de los humanos. Obviamente sería un factor importantísimo. Sin embargo, hay más cuestiones aquí entrometidas que reflejan el desgaste de los recursos. Es una cuestión multidimensional, pues aquí van a entrar cuestiones como la actitud de las personas, la manera en la que viven y los programas nacionales, ¿no? Que es toda esta administración pública que lleva a cabo el presidente, por ejemplo. Y además yo quise agregar aquí otros que ya está la que les comenté, administración pública. También está la cuestión geográfica, ¿no? En dónde se ubica un asentamiento humano. Está la cuestión histórica, qué sucesos antecedieron a estas personas. También está cómo está integrada su economía. Y esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. De hecho, aquí cité a dos autores porque ya se los había comentado la vez que me tocó exponer, porque realmente esto de las teorías de la complejidad y la teoría de sistemas se aplica a todo. Entonces, para entender que esta cuestión del hombre no es solo por un factor, no es una simple problemática, sino que son un montón de cuestiones entrelazadas. Aquí también en el texto nos hace una comparativa entre los países escandinavos, que son los nórdicos, como Suecia o Noruega, y entre Estados Unidos, y bueno, a la par con México. Los países escandinavos poseen un nivel de vida elevado, a pesar de tener muy pocos recursos en comparación con el caso de México. Además, se considera que tienen los programas más efectivos de todo el mundo. Bueno, hablando de la época de este texto, obviamente, que es de la década de los 50. Esos programas se refieren al manejo de las tierras agrícolas, forestales y de un pastoreo. Además, aquí hay algo bien importante. Estas personas tienen la participación colectiva, o sea que son muy empáticas de alguna manera o trabajan muy bien en equipo, trabajan para todos. Esto no pasa en Estados Unidos, ni pasa en México, ni pasaba. Aquí habla de alta homogeneidad racial y de lenguaje. ¿Esto qué implica? Como hay tanta homogeneidad, se refiere a que todos tienen características semejantes. O sea que se entienden muy bien porque tienen una cultura muy parecida, tienen estructuras de ideales, tienen estructuras de lenguaje, estructuras de religión parecidas. Entonces, entre ellos hay mucho trabajo para todos. También yo aquí les comentaba sobre Paulo Freire. Él fue un pedagogo. Él hablaba en un libro que se llama La educación como práctica para la libertad, que la participación colectiva se va a llevar a cabo cuando las personas tengamos ciertos criterios relacionados con la educación, pues cuando somos ignorantes tenemos el problema de que no entendemos las cosas. Entonces, aunque seamos democráticos, de nada sirve, porque aunque seamos muchos, tal vez tomemos decisiones erradas. También en esto de la alta homogeneidad racial y de lenguaje, lo menciona el autor, Tom Hill, pero yo estoy un poco en desacuerdo porque en esa década, y bueno, más bien todo el siglo pasado, hubo un montón de movimientos que buscaban que se hiciera una perspectiva cultural completamente homogénea. Entonces, a mí me parece algo que discrimina a los que son diferentes. Y de hecho esto lo toma muy en cuenta Beatriz Urías Horcasitas en su libro Historias secretas del racismo en México. De hecho, se habla mucho de la Alemania nazi, pero no fue el único caso, realmente fue una idea bien extendida en todo el mundo, en donde se trataba de eliminar de múltiples maneras a los grupos que eran diferentes y de que todas las visiones de los ciudadanos fueran muy parecidas, tuvieran una sola estructura de lenguaje y una sola raza, ¿no? Y también el concepto de raza, pues ya no se toma en cuenta porque las razas humanas se sabe actualmente que no existen. No hay suficiente diferenciación biológica como para determinarlas. Más que nada somos etnias, somos grupos culturales. También el autor nos menciona la intercomunicación, o sea que estas personas se entienden muy bien en los países escandinavos.
también un alto nivel de cultura. Aquí también entré en otro conflicto, porque no existen niveles de cultura con base en la antropología. En la actualidad se confunde mucho como cultura con culto. Sin embargo, busqué también la definición en la RAE y se refiere a los hábitos, y no hay culturas que se puedan medir como que son superiores o inferiores o más avanzadas, porque hablando al pie de la letra, pues no estamos siguiendo tal cual un camino, todas las culturas. Cada cultura se está desarrollando a su manera. Entonces, es un concepto pues bien utilizado todavía, pero pues ya lo deberíamos de dejar en desuso. Y pues ya con respecto a Estados Unidos, también está la cuestión de que son y han sido siempre superconsumistas, entonces acaparan todos los recursos. Y en México, pues siempre ha habido una diversidad cultural enorme, entonces hay heterogeneidad, porque aquí no fue como en Estados Unidos, que de lleno sí eliminaron a todos sus grupos étnicos, sino que aquí se preservaron un poco más, pero pues no del todo. La que sigue, por favor. Bueno, nos menciona algo de Enrique Beltrán, que es un profesor, y menciona que la relación entre la población y el territorio, ¿no? Un territorio geográfico dado, es bastante importante, según cómo estén distribuidas las personas para ver cómo se van a gastar los recursos, ¿no? No es lo mismo que haya mucha gente a que haya poca, obviamente, ni tampoco cómo están pues conformados, ¿no? En sus hogares. Puede haber maneras tal vez más sustentables, otras más económicamente viables. También resulta que esto no es lo más importante, sino que también la cantidad de analfabetas pues van a determinar cómo va a estar la estructura social, porque si hay mucho analfabetismo y algunos llegan a tener conocimientos o algunos son analfabetas y ya hay acceso a diferentes artículos, diferentes medios para conocer cómo preservar los recursos, pues no los van a poder pues leer, no los van a poder investigar ni estudiar. Entonces aquí hay un grave problema. Después continúa con esto de que hay grupos con culturas más elevadas, y esto ya se los había comentado, pues está en desuso. Hay dos posturas antropológicas, una que se llama particularismo histórico y otra que se llama relativismo cultural. Y pues estas determinan que en realidad cada cultura se va adecuando a sus necesidades y a su medio. Les pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América, ¿quiénes eran más avanzados? Pues realmente ninguno de los dos grupos. Unos tenían tecnología armamentística muy compleja, porque eran grupos militares que se dedicaban a saquear a otras poblaciones. Y en América, por ejemplo, se dice que teníamos muy buena asepsia, ¿no? Nos bañábamos mucho, se bañaban más bien ellos. Entonces eso era un desarrollo que les evitaba muchas enfermedades. Sin embargo, no tenían una capacidad armamentística tan grande porque ellos tenían muchísimos recursos, entonces no tenían la necesidad de estar saqueando en gran medida ni de generar tecnologías para desarrollar tantísima agricultura o ganadería. De hecho, tenían muchos alimentos a su alcance, aunque sí eran un grupo bélico. En ese entonces también nos menciona que México era el segundo país con más densidad de población en América Latina. El primer lugar era Brasil. En 1943 había un total de 21.150.000 habitantes y había una tasa de crecimiento pues enorme, porque los nacimientos excedían demasiado las defunciones. Esto se puede representar con que anualmente aumentaba la población en 500.000 de personas. Entonces, con base en esto, se iba a generar una presión sobre los recursos renovables, porque entre más gente, pues más recursos se consumen. Y bueno, esta también es una perspectiva de Malthus. Malthus habló sobre la demografía, sobre cómo se extienden las culturas, pero también esto fue desde el siglo XVIII, me parece.
ya tiene muchísimo tiempo. Y pues también ya están pues muy criticadas las perspectivas de Malthus, porque pues sí tenía lógica lo que decía. Obviamente, si hay más personas, vamos a requerir de más recursos, pero él no contempló, por ejemplo, la innovación de las tecnologías, él no contempló que iba a existir, por ejemplo, el control de la genética de algunos organismos, ni, bueno, sí, la ingeniería genética, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es algo también complejo. Entonces, también nos comenta que el aumento de la población implica también modificar una serie de servicios, como son la educación, el cómo se distribuye el agua, cómo se producen los alimentos y los servicios sanitarios. La que sigue, por favor. Todavía no se cambia, ¿verdad? Aún no. Ya se cambió. Ya está. Mm, Presión. a ver. Bueno, a mí todavía no me sale, pero si ustedes ya la ven, entonces les continúo comentando. El autor, Tom Hill, comenta que está en contra de la idea de que el aumento de la población va a hacer que se estén trabajando las tierras ociosas, porque él hace una serie de, pues más bien como pensamientos lógicos, porque dice que los agricultores mexicanos se aferran a su sitio de nacimiento, aún viviendo en miseria, en pobreza absoluta e independientemente de las consecuencias, aunque todo empeore, los mexicanos se aferran a su sitio de nacimiento. Y a mí me parece algo bien general, porque en primer lugar, todo lo demás que estaba comentando sí lo estaba citando. O sea, se estaba basando en fuentes, se estaba basando en conocimiento que otros estaban ofreciendo, ya como el conocimiento científico, ¿no? Ya justificado. Pero en este caso no, solamente lo comentó. Entonces me parece que esto más bien es una creencia a algo 100% certero. Puede que en algunos casos suceda, pero pues obviamente no podemos generalizar. Y también sobre estas tierras implicaba que, pues que no se podían eh, pues utilizar para trabajo porque estaban inhabitadas y llenas de bosque por encima. Además había aquí serios problemas con respecto a la salubridad y pues con el manejo. Y bueno, también después nos encontramos con que esta capacidad de mantenimiento que tienen las tierras implica que en una superficie específica existirán cierto tipo de condiciones que son óptimas para las personas que habiten ahí, para todos los grupos o todos los individuos. Esto no solo incluye humanos, sino también animales. Entonces, aumentar la población puede tener dos repercusiones con respecto a la productividad. Si se aumenta la productividad, la población sí podría ser viable, podrían vivir bien y no necesariamente se pondrían en riesgo la dignidad humana con respecto a los servicios de salud, respecto a los servicios educativos, etcétera. Y una baja productividad. Si esto disminuye, si la productividad disminuye o no aumenta al mismo tiempo que aumenta la población, los pobladores van a vivir mal, no van a tener los recursos necesarios para tener una vida digna. Y la que sigue, por favor. ¿Ya les apareció a ustedes? Ah, ya me salió. Bueno, con respecto a esto que estábamos comentando, yo busqué dos artículos. Uno, incluso lo escribió el director de la Facultad de Economía de la UNAM. Se llama Relación entre el crecimiento económico y las economías externas de aglomeración en México. Este se me hizo bien interesante, porque una economía de aglomeración implica que en un sitio específico se urbaniza y aparte de esto, un montón de grandes empresas se quedan aglomeradas, o sea, están muy juntas y esto permite que se desarrolle un crecimiento económico que termina generando externalidades. Estos son beneficios
bueno, también pueden ser, ¿cómo se llaman? Problemáticas a los que vivan externamente, pero en este caso son externalidades que permiten que exista crecimiento económico en zonas fuera de la zona urbana, permiten que se generen más trabajos. Entonces, aquí en estas aglomeraciones de personas, de empresas, se desarrolla bastante, pues, Producto Interno Bruto. Y también encontré otro artículo de Juan Brida, y aquí ya nada más puse las conclusiones, en donde comenta que que en primer lugar no puede crecer la población exponencialmente, como comentaba Gil, porque en primer lugar se van a acabar los recursos y no necesariamente van a estar aumentando pues sin ninguna conciencia, ¿no? Si obviamente empiezan a tener otros problemas o al mismo tiempo que aumenta la pobreza, también ellos pueden disminuir de cantidad de hijos que tienen o pueden desaparecer. Y eso ya ha pasado en otras épocas, como en la isla de Pascua, como con los mayas, terminaron desapareciendo porque tenían maneras de vivir sin sustentabilidad. Sin embargo, grupos humanos continuaron existiendo. Entonces, esto les comento que tiene muchos puntos de vista y muchas maneras de interpretarlo. No es que nada más haya una razón por la que sucede así. Y tampoco podemos saber qué es lo que va a suceder, como trataba de dar a entender Gil, o sí, como de hacer predicciones tan apresuradas. La que sigue, por favor. A mí todavía no me aparece, pero en lo que me aparece les voy comentando que en esta época el autor comenta que existía una diversidad de grupos indígenas muy variada, y esas personas aparte tenían dialectos. El dialecto es una manera diferente de hablar la lengua, puede tener diferentes significados en ciertas palabras, y de hecho llegaba el punto en el que se generaban dialectos de una sola lengua, en el que dos personas que hablaban la misma lengua pero diferente dialecto ya ni siquiera se entendían. Entonces sí había una cultura, o más bien una multiculturalidad, ¿no? Una gran diversidad. Comenta que un cuarto de la población mexicana hablaba una lengua indígena, un cuarto, un catorceavo. Entonces trata de comentarnos que es muchísima población. Yo me puse a buscar los datos de la gente que actualmente habla alguna lengua indígena, y eran 7 millones. Nosotros como mexicanos somos más de 120 millones. Entonces esto representa como una persona de cada 17. Ya disminuyó la cantidad de gente que habla una lengua indígena, pero aún hay mucha diversidad. Y sin embargo, pues han cambiado mucho las características políticas, las características de administración de los recursos, y pues no puedo decir tajantemente que estamos viviendo de una manera adecuada, pero pues sí, hay muchas cosas que se han solucionado y pues otras que se han empeorado. No es como que se siga una meta específica. También nos menciona que el tratar de incorporarlos a la vida nacional, y esto se refería a incorporarlos a la cultura mestiza, ¿no? La cultura occidentalizada. Y este concepto se conoce como aculturar, que implica que un grupo se adecue a otra visión del mundo, pero al mismo tiempo puede perder sus propias características. Y pues, no sé cómo lo vean ustedes, pero esta es una especie de discriminación, ¿no? Y de imposición de visiones del mundo. También nos comenta que la Revolución Mexicana formó una educación con bases esencialmente mexicanas. Pues mexicanas trata de hablar de solo una postura de visión, ¿no? Como una visión nacionalista en donde todos tienen una manera de ver el mundo muy semejante. También hablaba de la tarea de hacer a los indios parte del conglomerado social mexicano. O sea que sí se trataba de que los indígenas perdieran su cultura y se hicieran como los occidentales. También nos habla de Jaime Torres Bodet,
que fue director general de la UNESCO, pero aparte en México fue el ministro de Educación Pública en 1994, no, era en 1944, aquí tuve un error. Y aparte persuade al presidente, a Ávila Camacho, porque consideraba que el analfabetismo va a desencadenar una serie de problemas serios. Entonces, alfabetizar permite tomar decisiones para el pueblo. Era lo que les comentaba antes sobre Paulo Freire, que también nos decía que si las personas son ignorantes, pues no van a poder tomar decisiones adecuadas, porque aunque tome la decisión la mayoría y creamos que es lo más justo, si la mayoría de las personas son ignorantes, pues no van a poder tomar la mejor decisión, o pueden tomar una que les traiga beneficios a corto plazo, pero después una serie de catástrofes. La que sigue, por favor. Pues todavía no me sale, pero también ya voy a empezar. Aquí nada más son dos citas textuales del texto que nos mandó el profesor, y habla de dos casos, el de José Vasconcelos y el de E.N. Simpson, que escribió un ensayo que se llama Elegido. Él tal cual escribió: los 54 dialectos nativos que aún se hablan en México son como banderas rojas advirtiendo dentro del cuerpo político la presencia de tumores culturales no disueltos, tumores que son un complejo de hábitos, costumbres e instituciones incongruentes. Al mismo tiempo, son el índice de los obstáculos a su intercomunicación. Esto a mí me parece algo bastante violento, porque considera tal cual que esa diversidad cultural, que esa manera de ver el mundo de creencias distintas, implica que es un tumor, y consideran que esto no permite el progreso. Actualmente, por ejemplo, con base en la antropología o las perspectivas que tienen en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se trata de preservar ahora tanta diversidad cultural, porque hay una serie de conocimientos que permiten ver el mundo de diferentes maneras, y hasta hay maneras de ver el mundo que son más amigables con el ambiente, y siempre lo han sido, y que tratan de buscar la cooperatividad entre los grupos. Sin embargo, ciertas personas siempre han tratado de imponer sus visiones, y eso pues ya lo vamos a ver en un momento. También en el caso de José Vasconcelos, que fue secretario de Educación Pública, y aparte de esto fue rector de la UNAM. Y aquí ahorita les voy a comentar algo que me resultó bastante interesante. Mientras el indio continúe creyendo que los fenómenos naturales son resultado de causas sobrenaturales, que la sequía y la lluvia, las plagas de los insectos y las enfermedades son consecuencia del destino divino, y que solamente pueden modificarse mediante sus rezos a través del cura como intermediario, será casi imposible despertarlo de su apatía, hacerlo que tenga confianza en sí mismo y que dependa de su propia iniciativa, con objeto de que coopere a disminuir la terrible mortalidad infantil. En pocas palabras, hacer de él un miembro civilizado de una comunidad moderna. Y yo puse esto que es una manera de discriminar, pero sutilmente, ¿no? Como que un poco tranquila, sin tanta violencia. Porque en el mismo libro que les comenté de Beatriz Urías Orcasitas, menciona que de hecho estos grupos indígenas no se tenía la idea como de que eran pobres porque querían. Sin embargo, aquí había pasado todo un fenómeno cultural, ¿no? Que desde la época de la Nueva España, por ejemplo, se les estaba sometiendo, y con el porfiriato también se les estaba exterminando, y se decía que estas personas simplemente eran pobres porque así decidían serlo, y que se les debía de aculturar, volverlos también occidentales. Entonces también era una manera de discriminarlos, discriminar sus creencias, a pesar de que ellos tenían una manera de vivir más, tal vez más congruente con respecto a la vida, y pues tal vez no tan compleja, ¿no? Con respecto a la infraestructura, con respecto al diseño de tecnologías, pero era bastante sostenible. Entonces les comento que esto es bien, ¿cómo se le llama? Polémico. La que sigue, por favor.
Pues ya nada más al final dejamos las conclusiones, y quiero decir que no hay soluciones simples, no se puede decir solo hay que controlar la tasa de natalidad y pues ya no disminuir la población, porque toda solución también va a traer consecuencias. No hay soluciones que sean panaceas, ¿no? Que van a solucionar todos los problemas del mundo. Son fenómenos complejos. También en algún momento hay relación causal que se retroalimenta entre el crecimiento poblacional y económico, porque de hecho sí, durante gran periodo de nuestra existencia como organismos sociales, como humanos, entre más aumentaba la población, se aumentaba esta manera de vivir más cómodamente, de generar una economía más, pues no más igualitaria, no, sí, de alguna manera sí más igualitaria, porque de hecho vivimos mejor que en muchas otras épocas, a pesar de que hay grandes índices de pobreza, y no por eso estoy justificando la pobreza, pero sí se vive un poco mejor y se han mejorado algunas cosas, y esto ha dependido del aumento poblacional. Aunque eso sí quiero decir, no significa que siempre va a ser de esta manera, no siempre van a estar aumentando el crecimiento económico y la población, porque también hay que entender que los recursos son finitos. Entonces hay que tomarnos esto desde una perspectiva bien racional y coherente. También las predicciones de Thomas Hill sí tenían una lógica, porque él entendía que obviamente no hay recursos infinitos, son finitos, y cuando aumente muchísimo la población, esto va pues a colapsar. Y sin embargo, muchas de las predicciones o visiones de Thomas Hill pues no se cumplieron. Por ejemplo, eso de que estaba aumentando la población a 500,000 por año, pues tal vez se cumplió un cierto tiempo, pero no siguió aumentando exponencialmente, como lo vimos en el artículo que les mostré. Si no, ahorita la población mexicana incluso sería el doble de tamaño. También la natalidad no se controló solamente por cuestiones políticas relacionadas con el gobierno, sino por un montón de cuestiones políticas, pero relacionadas con individuos, con ideologías, con cuestiones económicas, ecológicas. Por ejemplo, yo cité a Zygmunt Bauman porque él en Modernidad Líquida y Amor Líquido menciona que cada vez las cosas son más materiales, ¿no? Requerimos más de cosas materiales y hasta las personas nos volvemos un material consumible. Por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que tratamos de vender una imagen y nuestra ganancia son me gustas o reacciones. Y dentro del hedonismo, la posmodernidad y el capitalismo, pues en busca de mayor productividad, ya por ejemplo no se tienen hijos. Entonces esto ayuda muchísimo a que pues disminuya la población en general. Buscamos mayor placer, mayor individualismo, mayor beneficio para nosotros mismos e inmediatamente, entonces tratamos de no buscar responsabilidades en tener hijos. Esto lo menciona también Bauman. También el controlar la población, homogeneizarla, crear una identidad nacional y cosas por el estilo, han generado racismo, también el exterminio y justificación para colonizar otros países. Esto pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, que ellos dicen que su perspectiva del mundo es la correcta, que son muy liberales y llegan a otros países e invaden, ¿no? En nombre de la libertad y en nombre de Dios. Y también en la Alemania nazi ellos se quisieron imponer porque consideraban que su visión era la correcta y que algunos grupos eran completamente indeseables. En el caso de México también está lo de los grupos indígenas, porque aunque no se quiera, pues sí se han ido eliminando y muchos que también eran indígenas ya no se consideran indígenas porque son objeto de burlas, porque son abusados, porque son reclutados por el narcotráfico, por ejemplo. Y, por ejemplo, con lo que les comentaba ¿cómo se llamaba? De José Vasconcelos. Como él era rector de la UNAM, también habló en una ocasión de una raza universal. Quería que en México solamente existiera una perspectiva, ¿no? Una sola ideología. Entonces, por eso se desarrolló ese lema de la UNAM que es por mi raza hablará el espíritu, que se refiere tal cual a un grupo de personas que tengan la misma visión, ¿no? Que sean una sola etnia. Entonces aquí está completamente explícita la perspectiva del siglo XX, que consistía en eso, en homogeneizar a toda la población. Y finalmente, si se regula a la población, sí se incrementa la productividad. No, si se regula la población, se incrementa la productividad o se busca un sistema más amigable con el ambiente y también que sea sustentable,
como es el caso de la economía circular. No sé si hayan escuchado de ello, si no, ahorita se los comento. Se requiere hacerlo de una manera racional y con base en los enfoques complejos que dependan completamente del contexto. Cada contexto va a ser diferente. No podemos extrapolar un caso de un sistema o de una cultura al otro. Cada cultura va a tener sus particularidades. No podemos decir que como está aumentando la población en un sitio, va a aumentar necesariamente y se va a generar un colapso. Eso depende mucho. Y ya vimos que el caso de México también no siguió así exponencialmente. Y todo esto porque tomar decisiones simples puede traer consecuencias desastrosas, como el caso de la natalidad negativa en Japón, donde la tasa de nacimientos disminuye hasta el punto en el que el país será geronte, sin mano de obra útil y con un crecimiento económico negativo. ¿Esto por qué? Porque aunque tengan muy buena economía y muchas personas lleguen a la vejez y tengan dinero, si disminuye la mano de obra productiva de los jóvenes, aunque tengan dinero, ¿de qué les va a servir? Ya no lo van a poder emplear porque ni siquiera va a haber servicios. ¿Quién se va a encargar de los servicios de salud? ¿Quién va a recoger la basura, por ejemplo? ¿Quién va a dedicarse al transporte o algo por el estilo? Ya no habría mano de obra que se encargue de hacer subsistir a los individuos viejos. Y eso está pasando en muchos países en donde están teniendo una disminución poblacional a la inversa, que diga, pues extrema, ¿no? O sea, lo inverso a lo que estábamos viendo en este caso. Entonces, sí es para tomarlo en cuenta, ¿no? No cerrarnos a una sola perspectiva, sino irnos adecuando según cómo se esté desarrollando el sistema, cómo se esté desarrollando cierta nación. Según ahí iremos tomando decisiones, nos iremos informando y también iremos cambiando. No podemos, les comentaba, irnos tajantemente con una sola postura y cerrarnos a ella. Y pues esto ya sería todo. Ya nada más mis compañeros aceptarían las preguntas que tengan. Y gracias. Muchas gracias al equipo y a Alberto Enrique por esta exposición. Realmente es bastante polémico el punto. Se puede generar muchísima polémica si nos ponemos a detallar cada aspecto que se ha señalado, ¿verdad? Se ha hablado de los grupos indígenas, se ha mencionado nuevamente la cuestión de ignorancia, cuestiones de población, desde aquellas personas del siglo antepasado que empezaron a hacer una especie de predicciones con relación al crecimiento poblacional, en relación con los recursos naturales, crecimiento poblacional, recursos naturales, sobre todo lo que llegó a publicar, a comentar Malthus, que fue un economista. Entonces, sin embargo, bueno, pues eran sus momentos, eran sus perspectivas. Y aquí también, bueno, aparte de eso, pues se ha mencionado los diferentes puntos desde el aspecto de indigenismo, aculturizar. Todas estas cuestiones llevaban esa finalidad, llevaban la finalidad de buscar un solo camino, un solo rumbo, que todos actuáramos de manera semejante, que en México ya no existieran esa cantidad de grupos étnicos, y que en la actualidad, bueno, todavía se identifican alrededor de 62 grupos étnicos actualmente, con sus diferentes variantes, como lo ha mencionado su compañero, en cada lengua, en cada idioma, se dan esas variantes que se conocen como dialectos. Entonces, los 62 grupos étnicos persisten todavía, existen, claro, cada vez con menor cantidad de personas, ya que por diversas razones que ha comentado Alberto, ¿sí?
¿sí? Por las cuestiones de discriminación. Bien, entonces veo manos levantadas. Adelante, por favor, Naila. Ay, hola. Bueno, realmente me pareció una muy, muy buena exposición. Creo que, así como él lo dijo, era un tema bastante largo porque sí, sí lo explicó muy bien y pues sí es todo muy bueno y iba de un tema a otro, de un tema a otro. Entonces, daba poner mi atención en un tema y ya había pasado a otro. Entonces, pues así, ¿no? Se fueron dando como muchos puntos importantes. Yo lo veo quizá un poco más. Él en algunas ocasiones repitió el que es importante salir de este círculo en el que muchas poblaciones de pueblos viven, que es la ignorancia o no tener cultura, ¿no? Y algo que yo pensé es de que a veces eso puede ser teórico, el hecho de las investigaciones, los artículos, los libros y todo esto, porque lamentablemente estamos en un país donde mucha gente de zonas rurales, cuando llegan a alzar la voz, ¿cómo se le podría decir? Se les reprime por completo. Entonces, por ejemplo, en las noticias podemos ver constantemente de que ya había, ay, perdonen por el ruido, ya había, no sé, alguna marcha y a los pocos días se encontraron en este pueblo de donde venía esa marcha a tantos muertos. Ahí está muy famoso, ¿no? El caso de los jóvenes Ayotzinapan. En general, creo que aquí en la situación en la que vivimos, en la economía donde estamos, es difícil el poder decir, tengo esta sabiduría, tengo el conocimiento y lo puedo llevar a tomar buenas cosas. Porque desde la experiencia de una cultura mexicana, quien tiene el conocimiento, quien tiene las oportunidades, que obviamente son un punto muy clave a la hora de poder hacer algo de manera significativa en un país, tienden a no hacerlo de buena forma, justamente por todo este conocimiento que tienen. Entonces creo que también es una forma de el por qué se restringen tanto los pueblos, el cómo ellos muchas veces les han dado importancia a gente, les han dado las oportunidades de tú represéntanos, tú ve y ayúdanos, ¿no? Te estamos dando nuestro apoyo, incluso muchas veces económico, para que nos ayudes en un futuro que estés en el gobierno o seas una persona importante. Y esta gente regularmente, no estoy hablando de todos, pero regularmente tienden a irse por otro camino, el camino obviamente de la explotación, el camino de la desigualdad. También es una forma de discriminación, como él justamente lo dijo. Por una parte se puede decir que la gente que tenga más conocimiento, que tenga más cultura y todo lo que esté relacionado sobre ello puede tomar mejores decisiones, pero muchas veces las mejores decisiones obviamente no van a ser mejores decisiones para todos. Entonces creo que también es un punto muy, muy clave eso, el decir, ok, yo estoy tomando una decisión para, supongámoslo así, un estado en general de la República. Sí, pero, no sé, 100,000 personas que viven en un pueblo no están de acuerdo contigo y eso que va a originar después un problema y de nuevo, ¿no? Se van como a estos argumentos que pues son justificables, el de tú porque tienes poder, tú porque sí tuviste las oportunidades de estudiar, te crees ahora que eres superior a nosotros. Ese es algo que también nos han inculcado inconscientemente, ¿no? El de siempre una persona con estudios, siempre una persona con este conocimiento educativo va a tener más valor que una persona que no los tuvo. Cuando en algunas ocasiones la gente sabe más por viejo que por lo que estudió otra persona. En algunas ocasiones y en algunos ámbitos, obviamente, ¿no? Entonces, creo que son bastantes puntos que conflictúan el poder ayudar a una población. Y sí, es que la verdad fue una exposición muy larga, muy detallada y muy buena. Entonces, creo que es una opinión general, porque si quisiera ir por todos los puntos que recaudé a la hora de escucharlo, sería eterno esto. Fue muy buena y ya.
Gracias. Naila, de los grupos. Es extenso, es complejo, y más aún cuando tratamos de ver o dilucidar, porque siempre hemos escuchado que hablan de, de aquellas personas que bien preparadas, de aquellas personas que no tuvieron escuela. Sin embargo, creo que nos toca eh, eh, ser, escuchas, aprender de lo bueno, de, de quien sí fue a la escuela, de quien no fue a la escuela, bueno, aprender de lo positivo. Eso es lo más importante. Entonces, bien, ha sido agradable esta parte de apenas llevamos 2 exposiciones. Em, no quisiera que nos quedáramos a la mitad con la siguiente exposición del equipo 3. Entonces porque también pues seguiremos haciendo comentarios y se van los minutos, no importa. Eso es lo importante, lo interesante. Lo interesante es la participación que ustedes tengan y que gusten comentar. Las aportaciones, desde luego, son todas bienvenidas. Entonces vamos a continuar hasta mañana, la clase de mañana. Continuaremos con el equipo 3 y no sé si el equipo 2 quiera agregar algo más antes de retirarnos. Si no es así, entonces, jóvenes, tengan un bonito día. Nos estaremos viendo, escuchando el día de mañana. Pásenla bien. Cuídense.